Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Samir K Construyendo Negocios. Hoy les traemos un tema muy interesante que no te puedes perder. En el día de hoy, que estamos grabando este video, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en cabeza de Powell, ha anunciado un incremento de las tasas de interés por encima de lo esperado por todo el mercado financiero en Estados Unidos. Estados Unidos está muy preocupado por la inflación. Para el mes de mayo, la inflación llegó acumulada en el año en Estados Unidos al 8.6%. Esa inflación en Estados Unidos solo el mes de mayo correspondió al 1%. Entonces, en las antiguas reuniones de la Fed se había planeado subir 0.5% en esta reunión. Es decir, que las tasas supuestamente quedarían del 1% al 1.5%. Pero, en vista de esa inflación desbordada y que ellos pensaban que ya abril había sido el pico de la inflación, les tocó subir 0.75 y las tasas pasan al 1.75, lo cual es el punto más alto desde 1994 con esta subida de interés en los Estados Unidos. Es decir, que la problemática de inflación no solamente la vimos en Colombia, sino que también en muchos países del mundo tenemos el mismo problema. Y esto ha hecho que en los Estados Unidos se haya encarecido no solamente el crédito de consumo, el crédito de vivienda, sino que también eso lo deben mucho a los alimentos y a la energía, que casualmente si buscamos el comparativo en Colombia, lo que está incidiendo la inflación, que ya vamos a ver algunos aspectos en cuanto está la inflación en Colombia, quizás los alimentos y la alimentación también encabezan el líder, lo que puntean lo que más está afectando la inflación en Colombia. En Colombia, así como en Estados Unidos la inflación anualizada está en 8.6, en Colombia la inflación anualizada reportada a mayo está en el 9.07%. En Estados Unidos en mayo fue el 1%, en Colombia fue el 0.84%. Cabe recordar que en Colombia ya se ha venido interviniendo la tasa de interés y estamos al 6%, mientras que Estados Unidos con la subida de hoy está al 1.75%. Eso se prevé. En Colombia la inflación la encabezan, como dije anteriormente, los alimentos, la energía, casi que es el 40% del componente de la inflación en Colombia. Eso preocupa muchísimo a todos los sectores financieros del país, porque esas tasas de interés en Colombia han hecho, o esa subida de tasas que ustedes vean hoy, CDTs, que son certificados de depósito a término, a un año, al 13.5%. Lo cual retira mucho circulante y la gente decide dejar ese dinero produciendo para ganarse los intereses. Pero Colombia ha tomado no solamente como medida, y es un punto a resaltar, el aumento de la tasa de interés. Hay una noticia muy buena para los colombianos y que no se ha dado mucha publicidad a la misma, fue que el gobierno nacional sacó un decreto donde para 200 elementos de manera esencial ha dicho estos productos importados al país que inciden en la inflación, en todo el tema alimenticio, sean importados al país y a la hora de nacionalizarlos no se incluyan los fletes ni los seguros. Eso es muy importante porque aunque ustedes no me crean, hay alimentos que el contenedor vale, voy a decir algo, $7,000, pero el flete vale $15,000. Entonces, ¿qué pasaba? El importador sumaba $7,000 que costaba el producto, más $15,000 pagaba arancel e IVA sobre $22,000, que es el valor FOB. Ahora el gobierno nacional ha dicho, señores importadores, para atacar la inflación en ciertos productos alimenticios, en el caso son 200 productos o 200 categorías de productos en los cuales están desinfectantes, elementos para el aseo, elementos para el cuidado personal, insumos agrícolas, algunos comestibles o gran parte comestible, aguas empacadas, bebidas gaseosas y etcétera. Una cantidad de productos que son primarios en los hogares. El gobierno nacional, más allá de subir las tasas, dijo, vamos a hacer esto. Vamos a descontarle el flete
lo cual no es menor cosa porque, como les dije anteriormente, muchas veces vale más el flete que la mercancía. Eso también pasa en el sector de la construcción. Hoy por hoy, cuando traemos un contenedor de porcelanato o de cerámica, el contenedor en promedio vale $6,000 y el flete vale $12,000. Pero el gobierno solo ha hecho extensivo este decreto para 200 artículos, lo cual es una medida para aplaudir del gobierno Duque porque nos ayudará a que las siguientes importaciones que lleguen a futuro, los elementos que vienen importados de protección de uso personal, comestibles, etcétera, bajen de precio y eso ayudará a que la inflación empiece a ceder en Colombia. Pero también recibimos muy buenas noticias de que el país en el primer trimestre del año creció al 8.5%, lo cual es fabuloso para el 2022. Cabe notar que venimos de un crecimiento mucho mayor del 2021 porque lo comparamos con respecto al 2020 en el cual entró la pandemia. Entonces el crecimiento en el primer trimestre del 2021 fue muy bueno por comparación con los meses de pandemia. Pero un crecimiento en Colombia del 8.5%. En la economía del primer trimestre estamos liderando entre los principales países del mundo con un crecimiento económico importante y constante. Se prevé que con este crecimiento económico nos mantengamos gran parte de este año. Inclusive hay expectativas de que superemos el 10% en el siguiente trimestre, lo cual es muy ventajoso para la economía nacional. Pero las tasas de interés elevadas nos podrían llevar a una disminución del consumo y se puede ver restringido el circulante en la economía y por eso para el 2023 muchos organismos económicos prevén que la economía colombiana podría crecer, si llegase a crecer, entre un 3 y 4% para el 2023. Es decir, si en el 2022 estamos hablando de tasas de crecimiento entre el 8 y el 12%, para el 2023 vamos a tener una desaceleración económica que se prevé no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. De hecho, en los Estados Unidos se prevé con una probabilidad mayor al 50% de que Estados Unidos entre en recesión. Porque el aterrizaje de la economía no va a ser tan suave como se pensaba y a partir del día de hoy, la Fed en los Estados Unidos ha decidido tomar control con medidas mucho más agresivas para frenar la inflación. Y eso tiene su efecto en que llega a frenar la economía. Entonces, eso en Colombia, porque seguramente como estamos con una tasa de inflación por encima del 9%, muy seguramente en Colombia vamos a tener también un aterrizaje forzoso y por eso se prevé que ya para el 2023 esos análisis económicos que podemos hacer o de crecimiento que deberíamos hacer sobre nuestra compañía, el sector de la construcción, el sector ferretero, deberíamos estar pensando en máximo un 4% si la inflación sigue desbordada. Vamos a ver cómo estas medidas extraordinarias que les acabo de contar sobre los alimentos y sobre otros elementos de aseo personal que inciden muchísimo en la inflación, cómo se va a ir comportando la inflación hacia el segundo semestre, en especial para el último trimestre. Dependiendo de eso, sabríamos si la economía en Colombia el siguiente año va a tener un decrecimiento importante o va a desacelerar su tasa de crecimiento, o si, así como Estados Unidos tiene una probabilidad alta de entrar en recesión, Colombia también tiene una probabilidad alta de entrar en recesión. En nuestro sector ya se va viendo algún alivio en los materiales de construcción. Podemos ver cómo el hierro a nivel internacional ya viene bajando a futuro a 3 meses aproximadamente un 20-25%. Creemos si la tasa cambiaria peso dólar nos acompaña, podríamos estar hablando en el mes de agosto, en el caso del acero corrugado en varillas, por lo menos de un 20-25% por debajo en precio del precio actual. Porque esto ha hecho también que en diferentes partes del mundo el consumo, debido a las altas tasas de interés y a la inflación de los productos, al incremento de precios de los productos, la gente vaya consumiendo menos y hay mayor capacidad de oferta a nivel mundial. Por eso en el sector de la construcción también se prevé que haya una baja, así como también podemos prever una pequeña baja para los elementos primarios de la canasta familiar por las medidas que está tomando el gobierno. Si te gustó este video, suscríbete al canal, compártelo, dale like, activa la campanita para que cada vez que hagamos uno te llegue la notificación de manera inmediata y seas de los primeros en enterarte de estos temas de interés. Muchas gracias y nos vemos pronto.